varios aspectos de las migraciones, aspectos positivos y aspectos negativos de las migraciones. Como las migraciones tienen una gran complejidad, fundamentalmente porque nosotros somos posiblemente la única isla del mundo donde cohabitan o habitan dos naciones distintas, diferentes. Uno puede ver, por ejemplo, San Martín, que tiene una población o tiene una dependencia de Holanda y otra dependencia de Francia. Por eso se trata de San Martín francesa y San Martín holandesa. Pero son dependencias de grandes naciones. Nosotros tenemos dos naciones distintas, la dominicana y la haitiana, que de cierta forma tenemos autonomía e independencia. Somos dos naciones con dos constituciones distintas, dos formas de vida distintas, dos etnias distintas, la etnia haitiana y la etnia dominicana. Porque ya no se está hablando de raza en el mundo, sino de etnia. Las etnias son formas de vida, son culturas diferentes. De modo que el tema de hoy va a ser una especie de observación de vista sobre lo que nosotros entendemos que son la parte positiva de la migración haitiana y la parte negativa de esas migraciones. Que haya más positivo o más negativo, eso lo va a determinar el análisis y los puntos de vista de cada uno. Es una pausa y de inmediato volvemos sobre nuestro punto de vista sobre las migraciones en el país. Mayor velocidad, fibra óptica hasta tu hogar, 5 megas por 550 pesos, 8 megas por 750, 15 megas por 1,250 pesos, impuestos incluidos. ¿Qué esperas? Tíranos por WhatsApp a 809-601-5091. Cable Onda Oriental, fibra óptica hasta tu hogar. Llegó a República Dominicana Luning Electric, motocicletas eléctricas cero emisiones, con autonomía de 150 kilómetros, luces LED, motor eléctrico Bosch, 2 años de garantía en motor y baterías, financiamiento con todas las entidades bancarias. Luning Electric, con la garantía y servicio de Acosta Espinal Import SRL, Avenida Nicolás Obando 415A, Cristo Rey, Santo Domingo. Teléfono 809-331-8080. Atención, jóvenes y adultos. Es hora de seguir adelante. Aprender a leer y escribir. Terminar mis estudios de primaria y secundaria. Formarme como técnico. Si tienes más de 14 años y no has podido alfabetizarte o abandonaste la primaria o secundaria, el Subsistema de Educación de Personas Jóvenes y Adultas te abre las puertas a un mañana mejor. Ven a estudiar. Llegó el momento de superarte. Cambiemos el país desde las aulas. Ministerio de Educación.
Una debilidad institucional lo constituye el hecho de que el gobierno dominicano no ha podido realizar unos estudios que se han hecho de parte de la Organización Mundial de las Migraciones. Nosotros tenemos más o menos 2 millones de inmigrantes haitianos. Pero la ONFAL, que es otro organismo internacional, nos habla de 2,5 millones de inmigrantes haitianos viviendo aquí en el país. Los otros estudios, como el Instituto de Observación Migratoria, nos dice que superamos ya los 3 millones de haitianos. Y hay algunas personas que son vistos como expertos en materia de migraciones, que se tratan de cerca de 4 millones de inmigrantes haitianos. Obviamente, esas migraciones masivas, sin ningún tipo de control, nos está proporcionando niveles de pobreza importantes. Ya los dominicanos estamos construyendo con material de bloc. Los haitianos tienen una tendencia a construir con lo que sea, es decir, con cartones, cine, lo que en gran mayoría ya nosotros habíamos superado. Los haitianos están empezando a ocupar lugares un poco desérticos y lugares aumentando los patios y construyendo en condiciones muy difíciles y generando niveles de pobreza porque cocinan también con leña, y eso nos provoca una situación en nuestro ecosistema en materia de medio ambiente al utilizar las matas, los árboles para la construcción. Pero además viven en nivel de hacinamiento importante, es decir, donde se mudan 2 haitianos, en poco tiempo pueden llegar a 5, 7, 10, 12, hasta 15, y cuidado, en un espacio muy limitado. De modo que esos son símbolos de pobreza preocupantes. Pero también constituyen una competencia laboral. Si es como chofer, aparecen ya choferes manejando. Si es en la economía informal, vendiendo objetos o vendiendo productos o vendiendo alimentos en la calle, ellos nos quitan ese tipo de trabajo nosotros en la calle. Si es como dando servicio en la casa, pues ellos constituyen una competencia en el servicio doméstico. Si es en la construcción, pues ahí la mano de obra haitiana predomina sobre la dominicana. Si es en el campo, pues no han desplazado ya del campo. De modo que hay una competencia laboral casi en todos los sentidos de la mano de obra haitiana, porque es más barata, no es más capacitada ni más competente. E inclusive el haitiano a las 5 de la tarde ya se va para su casa. No es que diga que trabaja, de que más de la cuenta. Al mediodía se detiene porque tiene que comer algo. Es decir, tiene una forma de trabajar distinta y tampoco no es muy calificado o muy calificada su acción, su mano de obra. No es muy buena, no, pero es más barata. De modo que constituyen una gran competencia en materia laboral. Hay tensiones en la parte cultural, porque hay grupos políticos y hay grupos interesados en ganar dinero con el discurso de lo nacional, para que saquen los haitianos de aquí, que constituye una presión al gobierno, y al final ustedes van a ver que al final esa gente
aparecen ser gente con dinero. Es decir, que constituye un elemento de tensión para el país el discurso del antihaitianismo, que en muy pocos casos son honestos. La mayoría de los casos son gente con habilidad, que lo que buscan es espacio y beneficio de imagen y beneficio económico o beneficio político. Pero se han olvidado también que hay un voto haitiano. Aquí en la Junta en el padrón, hay un voto de descendientes haitianos altísimo, que los políticos lo ven con interés. No son tan tontos de querer que ese voto desaparezca, porque constituye parte de su padrón en los partidos políticos. Entonces hay muchas dificultades con respecto al tema de la soberanía. Hay mucha falsedad en ese aspecto de los soberanos, pero sin embargo tiene alguna verdad lo que constituye de una migración haitiana cuya capacidad del país, nosotros no tenemos capacidad de tener tantos haitianos aquí. Nosotros podemos tener, digamos, 1 millón de haitianos, pero no podemos tener 4 millones. Si no es que no queremos, no es que no podemos, no tenemos capacidad para alimentar a tanta gente. Hay en el ámbito cultural, pues nos transfieren su cultura del vudú. O sea, Enrique Lizardo, por ejemplo, creó el vudú dominicano, que es una mezcla de la religiosidad haitiana con la dominicana. Él dice que ese sincretismo religioso ha producido, Esteban Davis también, el sociólogo Esteban Davis, en investigación nacional, establecen que ambos formas de cultura religiosa han provocado lo que se llama el vudú dominicano, que es una mezcla del vudú haitiano y el vudú dominicano. Los atabares son una expresión africana, pero no necesariamente son haitianas. Yo pienso que nosotros tenemos, obviamente, una cultura mayoritariamente africana, porque nuestra principal población, nuestras principales migraciones fueron africanas y españolas. Así que tenemos una mezcla entre lo africano y lo español. Entonces, ese ritmo del merengue, de la bachata, la influencia inclusive de la salsa, que aunque es norteamericana, neoyorquina y puertorriqueña, son tendencias o raíces, hablando de términos etnográficos, africanas. No son haitianas, porque haitianos no tienen ningún origen, el origen es africano. De modo tal que en el aumento de la población constituye un problema para el país, porque no tenemos capacidad de tener tantas migraciones haitianas aquí. Las medidas de sacar masivamente a los migrantes haitianos es positiva, pero nosotros no tenemos capacidad de sacarlo, de despatriarlo, de deportarlo. No tenemos. Por más que ustedes vean ese movimiento que ve de migración que está metiendo en la camiona un grupo de gente, no. No, nosotros tenemos capacidad de sacar 10.000 personas mensuales aquí de haitianos. Nosotros tenemos capacidad de exportar algunos 2.000 o 3.000. Otros se van por su propia cuenta. Y en el camino hay negocio. Y en los centros de
de concentración de migrantes, también hay negocio. De modo que no es verdad que a una persona tú le ofreces, un inspector de migración, tú le ofreces en el camino 10,000 pesos y no va a soltar al haitiano 5,000, 2,000, 3,000, lo suelta. De modo que hay una importante acción de parte del gobierno de sacar a los migrantes indocumentados haitianos, pero nosotros no tenemos un mecanismo de repatriación. Obviamente es una isla dividida en dos. Es decir, no hay un control absoluto en la frontera para impedir las migraciones haitianas masivas. Vamos a hacer un corte y seguimos con el tema de los positivos y los negativos de la migración haitiana. Señor director. Velocidad, fibra óptica hasta tu hogar, 5 megas por 550 pesos, 8 megas por 750, 15 megas por 1,250 pesos, impuestos incluidos. ¿Qué esperas? Tíranos por WhatsApp 809-601-5091. Cable Onda Oriental, fibra óptica hasta tu hogar. Llegó a República Dominicana Lunin Electric, motocicletas eléctricas cero emisiones, con autonomía de 150 kilómetros, luces LED, motor eléctrico Bosch, 2 años de garantía en motor y baterías, financiamiento con todas las entidades bancarias. Lunin Electric, con la garantía y servicio de Acosta Espinal Import SRL, Avenida Nicolás Giovando 415A, Cristo Rey, Santo Domingo. Teléfono 809-331-8080. Atención jóvenes y adultos, es hora de seguir adelante. Aprender a leer y escribir. Terminar mis estudios de primaria y secundaria. Formarme como técnico. Si tienes más de 14 años y no has podido alfabetizarte o abandonaste la primaria o secundaria, el Subsistema de Educación de Personas Jóvenes y Adultas te abre las puertas a un mañana mejor. Ven a estudiar. Llegó el momento de superarte. Cambiemos el país desde las aulas. Ministerio de Educación. Sardinas Fiesta del Mar, en sus distintas presentaciones, en aceite vegetal, aceite natural, en salsa de tomate con o sin picante y atún en aceite vegetal. Distribuidas por Casa Celestino Genao, mayoristas importadores. Calle Trina Moya de Vázquez, número 81, Los Mina. Para sus pedidos, 809-594-5155 y 809-595-5545. Casa Celestino Genao. En más el aspecto social, la política social y un tema, el tema de la Infórmate, la sesión llamada Infórmate que la trata el colega periodista Carlos Valdés. Hoy
Carlos, ¿qué tema es que tú vas a tratar hoy a la población? Buenos días. Hoy trataremos el tema para informarle al ciudadano cómo obtener la ciudadanía de los hijos dominicanos nacidos en el extranjero. Ok. Para poder tener su doble nacionalidad. En ese caso, para obtener la nacionalidad de los hijos dominicanos nacidos en el extranjero, es necesario que uno de los padres sean dominicanos, uno o los dos. También traer de su país de origen donde nacieron una acta apostillada, legalizada y apostillada por su país de origen, para con esa acta aquí someter la doble nacionalidad y obtener su nacionalidad dominicana que le corresponde. O sea, que el acta uno la consigue allá en el consulado, el acta apostillada. En su país de origen depende del país que naciera. Si nació en Estados Unidos, España, en cualquier país que naciera, tiene que ir y buscar un nacimiento oficial civil de su país. Legalizarla, si no está en español, traducirla en español, legalizarla y apostillarla. Entonces con eso sí funciona aquí. Yo no me acuerdo, yo me acuerdo que en una ocasión el doctor Peña Gómez, que me parece que fue que propuso la doble nacionalidad. Sí, eso se logró. Sí, se logró. Precisamente por eso es por Jus Soli. A través de ahí se hizo lo que es la doble nacionalidad, que los padres dominicanos, con los hijos que tienen nacido en el exterior, pueden hacer la nacionalidad dominicana. O sea, no importa que una dominicana tenga hijos con un extranjero, hijo es dominicano. Sí, dominicano, pues si uno de los dos es dominicano, automáticamente el hijo es dominicano. Ok, entonces ese proceso que es individual, ellos son los que tienen que traer su documento aquí para... Sí, ellos tienen que traer su documento aquí al consulado, y si también quiere hacerlo por allá, lo puede hacer a través del consulado dominicano en su país, en el país que tenga. En una ocasión yo trabajé en migración y lo que hacíamos era que Interior y Policía era quien transmitía al Poder Ejecutivo la nacionalidad dominicana. Ese proceso sigue. Ese proceso es para los extranjeros que vienen a hacer nacionalidad dominicana. Pero aquí, ¿quién le hace la nacionalidad a los hijos de dominicanos? Registro civil. ¿Ah, sí? Registro civil, a través del registro civil, como le dije, tiene que traer una acta apostillada y legalizada de su país de origen. Entonces esa acta se reconoce aquí. Registro civil de la Junta Central Electoral. Correcto. Ok. ¿Y tiene que ser en la principal o en cualquier? No, cualquier oficialidad que le corresponda. Cualquier oficialidad que le corresponda. Que le corresponda al papá o a la mamá. Y si no, debería dirigirse directamente a la Junta Central Electoral a través de la consultoría dominicana. Me gustaría entonces que tú le digas al público nuevamente el proceso que no es muy difícil, el proceso, no sé si tú sabes los costos, lo que cuesta eso, pero bueno. Los costos no podríamos decirlo directamente aquí, porque cada país tiene un costo diferente. Ah, ya Entonces, entiendo. Aquí, cuando llegan aquí sí, tiene un costo que es un impuesto para hacerlo aquí. Es un impuesto como de 3.500 pesos para hacer ese proceso. Dame de nuevo los pasos para yo entender bien el asunto. Los dominicanos nacidos en el extranjero, de padres dominicanos, tienen que traer una acta apostillada de su origen, y la copia de la cédula de los padres, de pasaporte, si son dominicanos, uno de los dos tiene que ser dominicano. Okay. Si son los dos dominicanos, tienen los documentos de ambos, se deposita en el registro civil, y el registro civil le otorga la nacionalidad dominicana porque le corresponde a través de su padre. Muy bien. Observe que esta sesión se dedica a informar a la gente, a los dominicanos, cómo obtener los servicios para su beneficio personal. Vamos a hacer una pausa y volvemos ya para terminar En Marcha.
Mayor velocidad, fibra óptica hasta tu hogar, 5 megas por 550 pesos, 8 megas por 750, 15 megas por 1,250 pesos, impuestos incluidos. ¿Qué esperas? Tíranos por WhatsApp 809-601-5091. Cable Onda Oriental, fibra óptica hasta tu hogar. Llegó a República Dominicana Lunin Electric, motocicletas eléctricas cero emisiones, con autonomía de 150 kilómetros, luces LED, motor eléctrico Bosch, 2 años de garantía en motor y baterías, financiamiento con todas las entidades bancarias. Lunin Electric, con la garantía y servicio de Acosta Espinal Import SRL, Avenida Nicolás Obando 415A, Cristo Rey, Santo Domingo. Teléfono 809-331-8080. Atención jóvenes y adultos, es hora de seguir adelante. Aprender a leer y escribir. Terminar mis estudios de primaria y secundaria. Formarme como técnico. Si tienes más de 14 años y no has podido alfabetizarte o abandonaste la primaria o secundaria, el Subsistema de Educación de Personas Jóvenes y Adultas te abre las puertas a un mañana mejor. Ven a estudiar. Llegó el momento de superarte. Cambiemos el país desde las aulas. Ministerio de Educación. Sardinas Fiesta del Mar, en sus distintas presentaciones, en aceite vegetal, aceite natural, en salsa de tomate con o sin picante y atún en aceite vegetal. Distribuidas por Casa Celestino Genao, mayoristas importadores. Calle Trina Moya de Vázquez, número 81, Los Mina. Para sus pedidos, 809-594-5155 y 809-595-5545. Casa Celestino Genao. Las migraciones, a pesar de los inconvenientes y desafíos que tiene, ha traído y trae beneficios al país en lo que tiene que ver con la mano de obra, especialmente la construcción, la agricultura, también el consumo, porque en la medida que hayan grupos de personas, aumenta el consumo, y si aumenta el consumo, aumenta la riqueza, porque las empresas, los negocios, los supermercados pueden vender más, inclusive los pequeños negocios. De modo que las migraciones tienen un aumento en el consumo. También hay recaudación fiscal, porque el Estado, en la medida que se consume más, pues aumenta los beneficios para el Estado, porque cada vez que tú compras, un ciudadano dominicano, haitiano, venezolano, inglés, compra un producto, pues está pagando un impuesto. Inclusive cuando se moviliza en un vehículo, cuando compra comida, vestimenta, cuando participa en un acto público, una actividad social, cultural, pues está pagando un impuesto y por lo tanto beneficia al fisco dominicano. También hay un aspecto que hay que ser honesto, la parte cultural, el hecho de que los dominicanos, algunos aprendan el idioma, que deberíamos de tener un conocimiento del idioma. ¿Por qué? Sencillamente porque Haití es nuestro principal socio comercial. Dicen que Estados Unidos por el asunto del turismo,
Pero en términos comerciales, en términos de productos dominicanos, nosotros alimentamos básicamente a Haití. De modo que tenemos que tener un intercambio permanentemente por conveniencia. Hay una conveniencia económica y en ese sentido debe de haber un grupo de dominicanos que sepan comercializar su idioma. De modo que en términos culturales, en algún punto de vista, es conveniente también los conocimientos que ellos no traen de su cultura y su forma de vida. Ya ellos tienen una forma de comer, ellos tienen una forma de vivir, pero ellos tienen una forma de cultural, la poesía, el lenguaje, la novela, el cuento. Hay cuentistas haitianos buenísimos y hay poetas haitianos muy buenos. Entonces eso contribuye definitivamente al fortalecimiento cultural dominicano. Indudablemente que la mano de obra haitiana nos ha dado y da beneficio en la construcción. Y eso implica un impacto en el aspecto también agrícola, un impacto en el aspecto económico, de modo tal que como los haitianos tienen una población mucho más joven que nosotros, el promedio de la población haitiana no supera el 22%, 22 años de edad, 22 a 24 años de edad, es el promedio de esa población. Nosotros superamos ya cerca de los 40 años, nuestro promedio ya de 30 a 35, 40 años de edad. Sí, la mayoría de las personas en Haití no pasan de los 24 años de edad. Y eso no conviene porque nuestra sociedad, en la medida que vamos avanzando, teniendo menos hijos, teniendo mejor calidad de vida, hay mayor esperanza de vida y por tanto la población se va envejeciendo. Sí, lo que determina que una población tenga mejor vida es precisamente la calidad de la edad, los años que duran las personas. Por ejemplo, España, Francia, Suecia, Suiza, hay un envejecimiento altísimo porque la calidad de vida es muy alta y ellos ya no desean tener hijos. Con un hijo que tienen, una parte de la población entienden que es suficiente, entonces necesitan las migraciones más jóvenes. Eso es un estudio que habrá que hacerse aquí. Importante investigación que nos puede generar beneficio para planificar el presupuesto nacional y para planificar la marcha del país. Evidentemente sería interesante que el director nos coloque algunas imágenes sobre la mano de obra haitiana. En la construcción, los haitianos obviamente tienen una prioridad porque cobran más barato. Pero además de eso, porque el dominicano ya no quiere meterse en esa onda de estar cargando blog y mezclando y cargando vaina de saco de cemento y nada. No hay forma de que usted obligue a un dominicano a transportar. Obviamente, por ejemplo, en el transporte, ahí no nos conviene, porque los dominicanos sí ocupamos el puesto de chofer y ellos ahí nos desplazan. No es que nos desplazan, pero ocupan puestos que nosotros tenemos que ocupar en el transporte. Inclusive en Motoconcho hay una cadena de haitianos ya, Motoconchita, que es un trabajo que lo hacemos los dominicanos. Salimos del campo, ya no queremos sembrar yuca, batata, ñame, yotín, nada de eso.
El dominicano no hay forma, no hay manera de que tú lo obligues a sembrar en el campo. Y sobre todo el empresario que no va a pagar lo que le cuesta. La economía informal, tampoco hay que sacarle a los haitianos de la economía informal. Porque nosotros podemos poner nuestras mujeres a vender ahí en la calle y los hombres también a vender. ¿Tú entiendes? Entonces esos son puestos de trabajo informal que no deberían ser, no debería de existir esa economía. Pero bueno, es una verdad. Ahora, lo que tiene que ser con el café, eso es un trabajo fuerte, difícil, incómodo. Por lo tanto, ellos no han desplazado de la recolección del café, porque es muy difícil sembrar, preparar el terreno y comenzar en agua, en montaña, a sembrar el café. Ahora, el trabajo más difícil que existe en el campo es el trabajo, Carlos, tú sabes, estás viendo ahí, ¿de qué es? Sembrar arroz. De sembrar arroz. Y no solamente eso, sino de cosecharlo. Eso es casi inhumano, porque no tenemos las maquinarias para hacer ese tipo de trabajo. Además, el empresario agrícola paga muy poco. Y por lo tanto, el dominicano ha abandonado, mi familia que es de San Francisco, por parte de mi mamá, San Francisco de Macorís, ya ahí tú no ves dominicanos sembrando cosas. No, tú no vas a ver dominicanos en eso. Y mi familia, de parte de mi papá, que es de San Cristóbal, de los campos de San Cristóbal y de las montañas de San Cristóbal. Mi hermano que tiene café allá en las montañas de San Cristóbal, en el Cacao y en Yaguate, no es verdad que él no consigue. Él no consigue un dominicano que le vaya a trabajar al campo muy poco. Y entonces hay un esquema importante, que es la violación de la ley del empleo dominicano, que establece que el 80% tiene que ser mano de obra dominicana y el 20% mano de obra haitiana. No, eso no se ve. Una pregunta. No se ve además. Una pregunta. ¿Actualmente se cumple esa ley? No, en absoluto. Pero también hay un problema de lógica. No, como en el campo, ya la mano de obra dominicana, los dominicanos abandonamos ya el campo porque no nos pagan bien y porque es un trabajo muy fuerte, muy difícil también. Por eso lo hacen muy bien. Por dos factores, además que no queremos vivir en el campo. No existen todos los servicios en el campo y las comodidades. De modo que migramos a la ciudad hace tiempo. Hace tiempo estamos en los sectores sociales aquí populares, hace mucho tiempo. Entonces, lo que pasa es lo siguiente, que la ley que establece, laboral, que establece un 20% para la mano de obra haitiana y un 80% para los dominicanos, está equivocada. Ya hay que ponerle un 40% a la mano de obra extranjera o haitiana en el campo, en 2 o 3 producciones. Y quizás en la construcción aumentar un poquito al 25%, para que tú puedas decir que se cumple la ley de un 60 y un 40 en el campo. Y aquí en la ciudad, meterle fuerza para que meterle multa a los ingenieros para que cumplan la ley de un 80-20, porque los dominicanos, aquí hay muchos maestros dominicanos en materia de construcción. Los dominicanos sí podemos, pero con eso no, el dominicano no es verdad que va a trabajar un día entero por 500, mezclando, cargando cemento, poniendo y teniendo con esos 500 pesos que comprarse su comida.
paga la distorsión en la ley y debe de haber una intervención, ¿no?, y de parte del Senado y del Congreso y de la Cámara de Diputados para que esa ley sea modificada y se exija a los contratistas y a los productores agrícolas dominicanos un mejor precio, un mejor salario, un mejor sueldo, una mejor paga a los productores y a los trabajadores dominicanos. Hasta hoy llegamos en este programa En Marcha, que tiene un sentido social y que intentamos tener el punto medio de la verdad en nuestras opiniones y nuestros planteamientos. Hasta el próximo sábado, dominicanos, y que Dios los bendiga a todos.